Bien, estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Hoy comenzamos con este capítulo. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Adelante, Joana. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bien, pues este es el capítulo 7, bueno, el pasaje que hemos leído, ¿no? De Marcos. ¿Quiénes son los que están hablando aquí? Esto es como una conversación que tenemos. Son como dos situaciones distintas. Primero,
están hablando, ¿quiénes? Los fariseos y los escribas. ¿Con quién? Con la gente que está ahí. Con Jesús, ¿no? Primero tenemos a Jesús hablando con fariseos y escribas, y después tenemos a Jesús hablando con la gente y con sus discípulos, ¿no? ¿Os acordáis quiénes eran los fariseos, los escribas? ¿Qué personas eran estas? Los que conocían la ley. Conocían la ley. Cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley que Dios le había dado a la nación de Israel a través de Moisés, ¿no? Lo que es para nosotros el Antiguo Testamento, para los judíos en la época de Jesús, era lo que llamaban la Escritura Sagrada, es decir, la palabra de Dios. No existía el Nuevo Testamento, ellos tenían el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ahí está la ley que Dios les había dado por medio de Moisés. También está la historia de la nación de Israel. Están los escritos de los profetas, los salmos, los proverbios, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Entonces los fariseos y los escribas conocían supuestamente pues muy bien la escritura, la ley, los profetas. De hecho, los escribas la enseñaban. Ellos la habían estudiado y la enseñaban, también se dedicaban a copiarla. Y pues en las sinagogas, muchos de ellos pues allí enseñaban la escritura, ¿no? Entonces los fariseos pues era podríamos llamarlo como un partido religioso, que para el pueblo pues eso, como estamos diciendo, ¿no? Eran personas que conocían muy bien la palabra de Dios, que muchos de ellos la enseñaban, supuestamente que la guardaban. Pero Jesús, ¿qué es lo que denuncia de ellos? No solo aquí, sino, como hemos visto también en otros capítulos y veremos más adelante, los fariseos, ¿por qué fueron conocidos? ¿Qué denuncia Jesús de...? Que eran hipócritas. Que eran hipócritas, exactamente. Denuncia su hipocresía, ¿no? Bien, en esta conversación que hemos estado siguiendo, en este texto, quizá hay algunas partes que son un poquito difíciles de entender si uno las lee por primera vez, pero las vamos a ir explicando, ¿no? Vamos a intentar descubrir los temas que se tratan aquí, ¿no? Cuando hablamos de un tema, estamos hablando del asunto que se trata en el pasaje, en el texto, ¿no? Por ejemplo, quizá leemos un texto de la Biblia y decimos, bueno, el tema aquí que es principal es el del perdón, ¿no? No es este el caso, pero en otros textos, ¿no? O sea, cuando decimos el tema o los temas, estamos refiriéndonos a de qué va este texto, qué es lo que se está tratando aquí, ¿no? Bien, en este pasaje hay varios temas. ¿Cuáles diríais que son? Pues, ¿podéis ver algún tema que se trate aquí? ¿Quién se anima a...? Porque dejando en el 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, y hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes. Uh-huh. Pero no cuida, ellos cuidan las tradiciones y no los mandamientos de Dios. Muy bien, ese es uno de los temas principales aquí en este texto, es la tradición en comparación con la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios y la tradición de los hombres. Ese es uno de los temas que se trata aquí, ¿no? Fijaos que los fariseos acuden a Jesús con una pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa pregunta? La encontramos en el versículo 5. Sí, aquí dice, los fariseos y los escribas le preguntan a Jesús, ¿no? Que tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos,
sino que comen pan con manos inmundas. ¿Los ancianos a qué se refiere cuando dice la tradición de los ancianos? Las leyes que imponían ellos, pero eran leyes de hombres, como explica lo de las manos, que si comían con las manos eran condenados, pero eso era cosa de, Jesús les explica que eso es cosa de los hombres, no de Dios, esas leyes. Pero yo no comprendo esto. ¿Qué quiere decir? Que antes lavaban las manos, limpiaban y ahora no hay que lavar. No, ese no es el kit de la cuestión, ¿no? Sino, fijaos, claro, es interesante Las manos inmundas quiere decir sucias. Sí. Sin lavar. Sí, sin lavar. Pero en ese tiempo, porque, o sea, no sé, lo que yo entiendo es que se preocupaban por lo que entraba sucio, pero no se preocupaban como por cuidar su corazón y seguir las leyes de Dios. O sea, ellos eso no les preocupaba que no tuvieran las manos sucias, que lávense, que hagan, pero en sí cuidar su corazón, a estar limpio de toda maldad, no se preocupaban. Era veo esto, se hace hincapié que las manos inmundas. Otro de los temas principales de aquí es el que comentabas tú, que es lo externo en relación con lo interno, ¿no? Ahora vamos a ir a eso. Pero en relación a la tradición, ¿no? Fijaos, el hincapié no está tanto en la tradición en sí, sino en la tradición en relación a la palabra de Dios, ¿no? Fijaos que aquí lo primero que hace Marcos, que es el que escribe este libro que estamos estudiando, le llamamos el Evangelio de Marcos, ¿no? Pues es explicar algunas de las tradiciones que tenían los fariseos, los ancianos. La palabra ancianos hace referencia a los dirigentes, ¿no? Entonces, pues eran personas reconocidas públicamente como personas sabias, personas que podían dirigir espiritualmente a la nación, ¿no? Y muchos de los fariseos pues tenían estas tradiciones incluso escritas, ¿no? Luego estaba también la tradición oral, ¿no? De los maestros, los rabinos, ¿no? Los maestros de las escrituras. Entonces, fijaos, Marcos, para que entendamos esa conversación que Jesús tiene con los fariseos, pues explica en los versículos primeros, ¿no? Por ejemplo, en el 3, en el 4, ¿no? Que los fariseos y los judíos, en general, es decir, el pueblo, guardaban esas tradiciones, ¿no? Entonces, pues explica que una de ellas, y explica esta tradición porque la conversación va a partir de allí, por la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús, es la de lavarse las manos antes de comer, lavar los utensilios, ¿no? los jarros, todo lo que se va a utilizar para comer. Lo cual, si lo pensamos, es algo bueno, ¿no? Porque es una medida de higiene que nosotros también hacemos, ¿no? Hay algunas culturas donde quizá pues no se le da tanta atención a esto, ¿no? Pero es una medida higiénica buena, ¿no? Saludable. Pero el asunto aquí va a estar en la tradición en comparación con la palabra de Dios, ¿no? Si ahondamos un poquito más, esto de lo que se trata es de cuál es nuestra máxima autoridad. ¿A qué le damos más autoridad en nuestra vida? ¿A la palabra de Dios o a lo que dicen los hombres? ¿No? Este es el meollo del asunto. Entonces, claro, a Jesús se acercan para preguntarle, pero la pregunta que ellos hacen, en base a cómo responde Jesús, porque, claro, vienen los fariseos y le preguntan, oye, ¿por qué tus discípulos no cumplen la tradición de los ancianos? ¿Por qué no andan conforme a la tradición? En este caso, ¿por qué no se lavan las manos, sino que comen con manos sucias, ¿no? Ahora, en base a lo que Jesús responde,
¿Diríais que esa pregunta la hace alguien que, pues, sinceramente no entiende el porqué y quiere aprender de Jesús, ¿no? ¿O diríais más bien que viene como en tono acusativo, condenador, como con el dedo, ¿no? Señalando y... Claro, no es tanto como querer aprender de Jesús, sino más bien acusar, ¿no? ¿Cuál pensáis que es la postura aquí? Acusar. Acusar, ¿no? Claro. Sí. De acusar. Es lo que veíamos en capítulos anteriores, ¿no? Cuando, por ejemplo, vimos que los discípulos en el día de reposo estaban arrancando espigas para comer, ¿no? Y los fariseos vienen a acusar, ¿no? Dice, oye, tus discípulos hacen lo que es ilícito, van en contra de la ley, ¿no? O cuando Jesús sanaba en el día de reposo, ¿no? O incluso cuando Jesús está comiendo con gente de mala reputación. Los fariseos le preguntan a los discípulos, oye, ¿por qué vuestro maestro come con esa gente? Pero siempre acusando, ¿no? Ese es el tono de juzgar, ¿no? Entonces, esto también vemos qué es lo que sucede aquí. Pero, ¿cómo le responde Jesús? ¿Cuál es la primera palabra que utiliza? Versículo 6. Hipócritas. Hipócritas. Uh-huh. La palabra hipócrita, ¿qué significa? Actor. De hecho, esa palabra se utilizaba, esto es una palabra griega, ¿no? Y se utilizaba para hablar de los actores, ¿no? Actores no de cine, porque no había cine, ¿no? Pero actores de teatro, ¿no? De las representaciones que se hacían quizá en un banquete ante el rey, ¿no? O las diferentes ocasiones, ¿no? Entonces era la misma palabra actor, ¿no? Entonces, cuando vienen a Jesús en este tono acusador para decir que los discípulos no estaban cumpliendo con la tradición, Jesús lo primero que les dice es, vosotros sois unos actores, ¿no? ¿Por qué les dice esto? Uh-huh. Porque le da más importancia a las leyes, a las tradiciones, que a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. En realidad su corazón estaba lleno de veneno. No, ¿cómo explicarlo? No, estaban sí, o sea, era una apariencia allí para mantener su poder y control sobre las personas en leyes de hombres. Es lo que explica Jesús. No le daban la importancia más bien a los mandamientos de Dios, que no salía de Dios las cosas que ellos hablaban. O sea, le daban más importancia a lo que dicen los hombres que a lo que dicen Dios, que a lo que dice Dios, pero aparentaban lo contrario, ¿no? Claro. Esa es la hipocresía, ahí está lo de actor, ¿no? Es como que... Algo a lo contrario que piensas. ¿Cómo? Hacer ver algo a la gente, claro, pero al contrario de lo que tú piensas en realidad. Claro. Ellos por fuera, de hecho, la reputación que tenían en el pueblo era que los fariseos eran las personas más espirituales, más religiosas, ¿no? Que mejor guardaban la ley de Dios, las más piadosas. De hecho, ellos hasta vestían diferente, ¿no? Y hacían oraciones en público y se dedicaban supuestamente pues a discutir los puntos de la ley y al parecer pues ellos eran los que mejor guardaban la palabra de Dios. Entonces, claro, aquí vienen como, no sé si conocéis la palabra santurrones. ¿Sí? Sí. La palabra santurrón es un derivado de santo, ¿no? Pero despectivamente, ¿no? Es nosotros como... utilizamos una palabra, bueno, morrongo. Morrongo, esa no la conozco yo. Cierto, es como es igual a santurrón, ¿sí? Que te haces el santo claro. El lobo con piel de cordero. ¿Cómo es? Claro. De la mano. Hacerle sí, esconde la mano. Sí, sí. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Estos se acercan a Jesús como santurrones, es decir, como nosotros que santos somos, que guardamos
lo que es bueno, lo que Dios ha dicho y lo que dicen también los ancianos, ¿no? Entonces, las tradiciones, pues nosotros somos los que las guardamos y estamos por encima del hombre común, ¿no? Que mira qué buenos y qué santos somos nosotros. En esa actitud vienen. Y por eso pues se atreven a acusar a los discípulos, ¿no? Diciendo, oye, ¿cómo es que comen con las manos sucias, ¿no? Que casi como que qué pecadores que son, ¿no? Pero en el fondo, en el corazón de estas personas, en sus verdaderas intenciones, no eran agradar a Dios, no eran hacer la voluntad de Dios. La verdadera intención de la mayoría de los fariseos, es decir, lo que ellos realmente buscaban, era influencia en el pueblo, era poder, posición, dinero. Eso era lo que ellos realmente buscaban, ¿no? Entonces lo demás era una fachada. Y esto es lo que Jesús va a denunciar de ellos, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos la hipocresía como uno de los temas también que se trata aquí, ¿no? Es aparentar algo que uno realmente no es, no son las verdaderas intenciones. Y aquí Jesús lo pone en relación con este otro tema que estamos hablando, que es el de la palabra de los hombres en comparación con la palabra de Dios, ¿no? La tradición de los hombres en relación a la ley de Dios. Ahora, ¿qué diríais aquí? ¿A qué le daban más importancia los fariseos, según lo que Jesús dice? ¿A la tradición de los hombres o al mandamiento de Dios? A la tradición de los hombres. Bien, Jesús, para poner un ejemplo de esto, les habla de la ley Corbán. Esta palabra Corbán es una palabra hebrea que significa ofrenda. Corbán significa ofrenda, ¿no? Entonces Jesús les pone un ejemplo de algo que ellos hacían. Y fijaos, vamos a leer de nuevo los versículos 10 y 11. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Y el 12? Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Uh-huh. Entonces, esto es un ejemplo que Jesús pone de cómo ellos le daban más valor a la palabra de los hombres, a la tradición, que al mandamiento de Dios. Y fijaos, Jesús dice, Moisés os dijo, ¿no? Ahora, esto que dijo Moisés lo había dicho de parte de Dios, ¿no? De hecho, claro, Jesús está resaltando uno de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos podríamos decir que era como un resumen de la ley que Dios le había dado a la nación, ¿no? Estaba resumida en los 10 mandamientos. Entonces, fijaos, ¿cuál es el mandamiento que Jesús resalta aquí? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es algo que Dios había dicho. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, honrar a los padres, pues tiene mucho que ver con respetarles, ¿no? Pero también con ayudarles cuando lo necesiten, ¿no? Entonces tenemos la imagen de unos padres que ya se hacen mayores, quizá ya no pueden el padre no puede trabajar más, pero los hijos sí. Entonces a los hijos les corresponde ayudar a sus padres y sustentarlos, ¿no? Eso forma parte de honrar al padre y a la madre. Eso forma parte de un mandamiento de Dios. Claro. Pero ¿qué era lo que decía la tradición? ¿Qué era lo que los fariseos, la ley que ellos seguían? Pues ellos habían llegado a la conclusión de que si una persona, vamos a decir un hijo, tenía un dinero, ¿no? Y quizás sus padres estaban necesitados, con ese dinero podría ayudarles, ¿no?
pero si cogía ese dinero, lo llevaba al templo y se lo consagraba a Dios, entonces supuestamente estaba exento de ayudar a sus padres, porque ese dinero se lo había consagrado a Dios. Ahora, esto se puede entender como que ese dinero, esa persona se lo ofrendaba a Dios, es decir, lo echaba en el templo, ¿no? O, hay algo aquí muy interesante, porque estaba leyendo yo en una Biblia de esta de comentarios, ¿no?, que decía que ese dinero consagrado a Dios ni siquiera era obligatorio que se usara con fines religiosos. Es decir, alguien podía decir, bueno, yo consagro este dinero a Dios, casi como esperando su bendición, ¿no?, y lo voy a emplear en este negocio, ¿no? Es un dinero consagrado a Dios, espero que Él lo bendiga y lo empleo en este negocio. Y como lo he consagrado, pues ya no estoy obligado a utilizarlo para ayudar a mis padres en su necesidad. Pero como consagrado, solamente en sus pensamientos y en sus palabras, que yo consagro. Claro, eso es un voto que se hacía. Ponían en algún lugar en los templos. Eso es un voto. Un voto es una promesa que uno hacía delante de Dios, ¿no? Uno podía, por ejemplo, acudir al templo, ¿no?, y hacer esa promesa delante de Dios. Pero dejarlo en su bolsillo. Claro, esa es la cosa, que por lo menos lo que yo leía en esta Biblia de comentarios es que lo que decía de esta ley del Corbán es que incluso si lo consagraban a Dios, no significaba necesariamente que tuvieran que ponerlo como una ofrenda en el templo, sino que podían usarlo para otros fines, pero era un dinero consagrado, ¿no? Entonces, claro, en el fondo es egoísmo, ¿no? En el fondo es, yo quiero usar este dinero para lo que yo quiero, sé que tengo esta necesidad de mis padres, ¿no?, y supuestamente pues la obligación de atenderles, porque es lo que Dios mandó, pero yo como quiero usar este dinero para otra cosa, pues es como buscar una forma justificada, ¿no?, Para no ayudar al padre. Claro. Es un egoísmo justificado, ¿no? ¿Veis la hipocresía aquí en esta...? Ajá. En conclusión, estaban invalidando el mandato de Moisés, que era honrarás a tu padre y a tu madre, y por lo tanto al honrarlos les ayudaba en lo que ellos necesitaban. Lo estaban invalidando, ¿no? Lo estaban invalidando. El mandamiento que Dios dio por Moisés. Y entonces ellos le decían, Jesús les dijo, están invalidando un mandamiento, mientras que ellos lo estaban criticando porque no se lavaban las manos. Claro. Entonces, estaban invalidando ese mandamiento, pero de alguna forma como que acallaban su conciencia, ¿no? Porque decían, bueno, pero esto es lo que los rabinos, ¿no?, los maestros y ancianos han estipulado, han establecido, y entonces pues ya se había vuelto una tradición en el pueblo, ¿no? Entonces ya se veía como algo, bueno, esto es algo que pues es una ley de los ancianos, ¿no? Entonces es algo pues bueno para guardar, y entonces pues de esa forma acallaban su conciencia, ¿no? Entonces, ¿a qué le estaban dando más importancia? ¿A la palabra de los hombres o a la palabra de Dios? A la palabra de los hombres, ¿no? De hecho, por darle esa importancia a la palabra de los hombres, estaban yendo en contra de la palabra de Dios. Ahora, ¿creéis que esto también pasa hoy en día? Si tratamos de aplicar esto a nosotros, ¿creéis que también muchas veces, incluso dentro de las iglesias, se le puede dar más importancia, más valor, se puede prestar más atención a lo que han dicho los hombres que a lo que Dios dice? ¿Se os ocurre algún ejemplo de esto? Joana, ¿te ibas a...? ¿O no? Solo estaba moviendo. Un ejemplo es el dinero, el mismo dinero, que tiene que darle el dinero porque si no Dios no te va a bendecir y Dios no va a hacer lo que
Él tiene para tu vida y es como una casi imposición disimulada, pero que se impone. Y otras cosas más, ¿no? Incluso a veces, si no haces esto, no puedes, o si no cumples esto, no eres apto, o no, como al final un mandamiento de hombre, sino realmente de lo que está pidiendo Jesús. ¿Qué más? ¿Qué ejemplos os ocurren de tradiciones religiosas o incluso tradiciones cristianas, las podemos llamar así, ¿no? Que hay hoy en día, pero que contradicen la palabra de Dios, o si no la contradicen, se las pone a la altura de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué ejemplos os ocurre? Conocer ahora en el tiempo de la Semana Santa, que los católicos no comen carne, no hacen, según ellos, pues, solamente esta Semana es Santa. Y hacen cosas que van a la iglesia y esto, y se hacen los santos, y después que pasa la Semana Santa se olvida. Por ejemplo, la Semana Santa, todas las procesiones, ¿no? Todas las ceremonias, es una tradición aquí en España y en muchos países, ¿no? Sí. Una tradición católica cristiana, ¿no? Y claro, pues ese podría ser un buen ejemplo también de hipocresía, ¿no? O sea, en las procesiones pues hay muchas personas que van allí como a llevar al santo y parecen como los más cristianos de todos, ¿no? Pero claro, después, cuando tú hablas con ellos o el resto del año, pues ves que viven como cualquier persona que no conoce a Jesús, ¿no? No están siguiendo realmente a Cristo. Entonces, ¿eso de qué sirve, no? Pues eso es hipocresía. Claro, eso es como en la Navidad. Que estamos celebrando el nacimiento en la Navidad, el niño Dios, que esto y que lo otro, y son en borracheras, en prostitución, en todas esas fiestas paganas. Es otro ejemplo de hipocresía. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor. Claro. No, ellos no dicen ni siquiera de nuestro Señor, sino la Navidad. Pero supuestamente el nacimiento de Jesucristo. Sí, así es. En realidad, del catolicismo tenemos varios ejemplos de cómo se pone la tradición de los hombres a la altura de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, algo de la tradición católica que tenemos sobre esto es todo el culto que se hace a la Virgen María, a los santos, ¿no? Es como que hoy en día, y desde hace mucho tiempo, ¿no? Se enseña que, por ejemplo, que la Virgen María es intercesora entre Dios y los hombres, ¿no? Entre Dios y la humanidad. Entonces, claro, que está bien rezarla a ella para que interceda ante Dios, ¿no? También a los santos, ¿no? Y bueno, y mucho que hay en relación al culto a ellos, ¿no? Por eso se hacen esas imágenes, uno hasta se arrodilla, les reza, les pone flores, enciende una vela, lo que sea, ¿no? Todo eso forma parte de la tradición católica, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, tenemos algunos versículos muy claros en contra de eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, ¿no? Estas palabras les dijo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. O sea, fijaos lo que dice allí, dice un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, eso es un ejemplo de cómo esa tradición contradice la palabra de Dios, ¿no? Y así pues podríamos añadir un montón de tradiciones, ¿no? Pero dentro de la propia Iglesia evangélica también las hay. Incluso hay iglesias donde se dice que, por ejemplo, no se puede vestir de esta manera, ¿no? Ahora, eso pues puede estar bien, ¿no? Quizá pues es un consejo sabio, ¿no? Quizá tiene cierta base bíblica, pero si se pone a la altura de la palabra de Dios, por ejemplo, los que visten de esta forma no pueden entrar a participar del culto.
pues ya tenemos más de lo mismo, ¿no? Es como que poner la palabra de los hombres a la altura de la palabra de Dios, ¿no? Y así. Es como decir, un mendigo no puede entrar a esta iglesia porque está mal vestido. Entonces eso es una hipocresía. O solo se puede predicar con corbata, un traje y claro, corbata, ¿no? Claro. Hay iglesias donde eso es como una especie de tradición silenciosa, ¿no? Sí. Solo se puede predicar en traje y corbata. Pero eso no es algo que Dios haya dicho, ¿no? Ahora, si uno lo quiere hacer, pues que lo haga, ¿no? No significa que sea algo malo. Pero si eso se impone como ley de Dios, ¿no? Entonces ahí está el problema. Es como poner la palabra de los hombres a la altura de la palabra de Dios. Es como en la iglesia católica, bueno, tú vas a entrar al Vaticano y te cobran como 50 euros para entrar así. O sea, no entras gratis. Tienes que pagar. Y joder, tío. Claro. ¿Qué sentido tiene eso, no? Es un negocio redondo. Así es. Yo siempre recuerdo el pasaje en el que se meten con... Pues este es el que aparece aquí como uno de los temas, ¿no?, principales de este texto que hemos leído, que vemos que es muy actual, ¿no? Tiene mucho para... podemos aplicarlo a nosotros, ¿no? Hoy también sucede. Ahora, mencionábamos antes este detalle, y es que si pensamos en la tradición en sí, lo que dice, por ejemplo, aquí lo de lavarse las manos, lavar los utensilios, eso en sí hemos dicho que no es malo, ¿no? Al contrario, eso es algo bueno, es algo higiénico, ¿no? Y eso es lo que sucede con muchas tradiciones, es decir, las hay que contradicen la palabra de Dios, entonces son malas, pero las hay que no contradicen la palabra de Dios, incluso que son buenas, que son sabias, que pueden ser hasta, como sucede aquí, hasta higiénicas, ¿no? Entonces, la tradición en sí no tiene por qué ser un problema, no tiene por qué ser pecaminosa, ¿no? El problema no está en guardar la tradición, sino en qué está el problema. En hacer de eso algo digno de culto y ponerlo por delante de la ley de Dios, que es el amor. Ese es el problema, en ponerla a la altura de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, o a la altura o incluso por delante, ¿no? Ahí está el problema. Esto es lo que Jesús está diciéndole a los fariseos, ¿no? Fijaos, él cita al profeta Isaías, versículos 6 y 7, pero bueno, lo cita para hablar de su hipocresía, ¿no? ¿Cuál es esa expresión que tenemos allí? Versículos 6 y 7. Adelante. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fijaos en esa frase, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y a continuación dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición, ¿no? Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición. Y en el versículo 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Ahora, ¿pensáis que creéis que esta tradición, esta actitud que tenían los fariseos de darle tanta importancia a la tradición, se volvía un impedimento para ellos para poder, o sería un impedimento a la hora de hacerse discípulos de Jesús? O sea, para ellos sería esto una gran dificultad si pensaran en hacerse discípulos de Jesús.
Sí, ¿no? Sí, porque ellos creían era lo de ellos. Sí. Claro, por darle tanta... Porque me iban a preguntar, porque no terminarían de creer en la fe. Entonces, fijaos, esto es lo mismo que pasa hoy. Cuando alguien ya tiene sus tradiciones religiosas, sea católica, sea de cualquier otra rama del cristianismo o incluso de otras religiones, cuando alguien ya tiene sus tradiciones y empieza a conocer a Jesús y a conocer su palabra, se va a encontrar con que algunas de las cosas que Jesús dijo desmontan su tradición, ¿no? Se va a encontrar con que las tradiciones que tienen chocan con la palabra de Dios en algún punto, ¿no? Entonces eso se vuelve una prueba. Entonces ahí uno tiene que tomar una decisión. Dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a darle más importancia a la palabra de Dios y dejar esta tradición, a pesar de que sea algo que he creído toda la vida o que me han enseñado mis padres y mis padres guardaban y siempre ha dicho la iglesia tal, ¿no? Estoy dispuesto a dejarla de lado porque he descubierto que la palabra de Dios dice esto otro o no? Sí. ¿No? Esto se vuelve una prueba. Que hemos sido anteriormente, que nos hemos criado con nuestros padres que han sido católicos, que nos han hablado y después hemos conocido a Cristo y estamos aquí siguiendo su palabra y viendo la verdad, lo que nos dice en la Biblia, porque antes, claro, como decían, era solo de hombres que nos decían y nosotros nos creíamos que eso es lo que hay que hacer, pero ahora en cambio es diferente, estamos ya leyendo la palabra, su palabra y siguiendo lo que Él nos indica y nos enseña lo que tenemos que hacer. Y claro, y hemos dejado eso. Claro. Entonces, en base a la decisión que tomemos, cuando vemos que la palabra de Dios contradice alguna tradición que podamos tener a nivel personal, que estemos guardando, incluso tradiciones cristianas, ¿no? En base a la decisión que tomemos, se va a manifestar, se va a demostrar a qué le damos más importancia, a la palabra de Dios o a la palabra de los hombres, ¿no? ¿Qué tiene más valor para nosotros, ¿no? Entonces, eso se ve allí. Si continuamos aferrándonos, como dice aquí, a esa tradición, a pesar de que vemos claramente en la Biblia que contradice lo que Dios ha dicho, la palabra de Dios, si aún así seguimos manteniendo esa tradición, esa costumbre, entonces lo que estamos demostrando es que no estamos dispuestos a seguir a Jesús en ese punto, ¿no? Que tiene más autoridad para nosotros lo que han dicho los hombres, ¿no? Pero lo que aquí Jesús nos enseña o transmite con esta conversación que tiene con los fariseos es que nuestra máxima autoridad debe ser lo que Dios ha dicho, ¿no? Recordemos que lo que Jesús predicaba era el reino de Dios, el reino de Dios. Jesús llamaba a la gente a entrar al reino de Dios. Y eso decíamos, en su día comentábamos que lo que significa es vivir bajo el gobierno de Dios. Es decir, recibimos a Jesús como nuestro Señor, para que Él dirija nuestra vida, como nuestro Rey, ¿no? Entonces, si hacemos eso, su palabra va a ser nuestra máxima autoridad, ¿no? Sea lo que sea que diga la tradición, o que digan mis padres, o que diga el pastor de la iglesia, que digan lo que digan. Si contradice la palabra de Dios, entonces, como discípulos de Jesús, deberíamos desechar esa palabra de los hombres para seguir la palabra de Dios, ¿no? Ese es el asunto que tenemos aquí. Y eso no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque está la presión de grupo, ¿no? Está el peso de la tradición, ¿no? Cuando uno se ha agarrado tan fuertemente a eso que ha aprendido, se vuelve parte de la identidad, ¿no?
Entonces, de pronto, después quizá de 10, 20, 50 años guardando una costumbre, creyendo que uno lo está haciendo bien, que está cumpliendo con Dios, y de pronto descubrir que Jesús enseñó otra cosa, que la palabra de Dios es contradictoria con esa costumbre, entonces de pronto enfrentarse a eso no es fácil, ¿no? Decir, oye, tengo que dejar de hacer esto que he guardado durante tantos años, ¿no? Parece como que si te arrancaran parte de ti, ¿no? Parte de tu ser. Y no es una decisión fácil. Quería hablar algo sobre eso, ¿no? Que nosotros, mi padre, pues siempre fuimos de ir a la iglesia católicos. Y yo me recuerdo una vez que mi padre, como yo tenía como 10 años, que me fuera a confesar ante el padre. Y yo, pero yo que tengo que hablar con ese señor, ¿no? Yo dentro de mí yo que tengo que confesar, que tengo que ir a... Y bueno, eso fue obligado, ¿verdad? Bueno, ya después con los años, pues uno pues le oraba a la Virgen, todas esas. Y claro, después ya tienes conocimiento de Dios y te das cuenta de que son tradiciones de hombres. La mayor parte de la iglesia es tradición de hombres. Entonces, claro, eso ya está tu decisión de decidir si qué es lo que vas a seguir, lo que te estás explicando. Porque yo he tratado de hablar con personas de mi país que para tratar de hablarles de Jesús y te rechazan porque en realidad la Biblia, lo que es la Virgen, no tenemos que pedirle nada a la Virgen porque ella no está para concedernos, no sé si pues los milagros, yo quiero hablar cada cual sin respetar a las personas que creen en la Virgen, ¿no? Pero ella no es intercesora. No es intercesora, claro. Es que está claro. Sí, así es. Entonces, claro. Sí, Sabéis que la Reforma Protestante empezó de esta manera. Cuando estudiamos la vida de Lutero, no sé hasta qué punto conocéis su historia, pero él era un monje católico en el siglo XVI, ¿no? Y él empezó a tener un gran conflicto de conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque él, que fue ascendiendo en sus estudios, ¿no? como monje católico hasta el punto de convertirse en teólogo y enseñar teología en una universidad como católico, ¿no? Pues claro, en la medida en la que estudió la palabra de Dios más a fondo, más en profundidad, se dio cuenta de que la Iglesia estaba enseñando y practicando ciertas doctrinas que no eran bíblicas, incluso que eran contrarias, ¿no? Una de estas, podemos llamarle, que se había vuelto una tradición, ¿no? Y que una práctica que se hacía mucho, era, desde la propia Iglesia, era la venta de indulgencias. ¿Sabéis lo que es esto, la venta de indulgencias? Es que desde el seno de la Iglesia Católica, aprobado por el Papa, ¿no? Se vendía el perdón de pecados. Se vendía, ¿no? Entonces, cualquier persona podía comprar el perdón por el pecado X, ¿no? El pecado que sea. Y el dinero que se recaudaba de la venta de esas indulgencias, pues se estaba utilizando para construir pues una catedral, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, claro, esto fue como lo que hizo colmar el vaso, ¿no? En la vida de Lutero, que él ya estaba como viendo muchas de estas cosas que decía, esto no está bien, esto no es bíblico, y con toda esta venta de indulgencias, pues entonces él escribió las famosas 95 tesis, ¿no? Que las clavó en la puerta de la iglesia para, con intención, esto era algo que se hacía, de llamar a un debate, ¿no? Sobre, oye, ¿esto realmente que se está haciendo es bíblico o no? ¿No? Y entonces pues ahí va explicando todas las razones, ¿no? Pero claro, esto pues lo que hizo fue, que es lo que Dios tenía en el plan de Dios, ¿no? Es de traer una reforma, ¿no? Que más allá de una reforma se volvió una ruptura, ¿no?
de lo que, bueno, pues fue la Iglesia Católica con todos aquellos que se dieron cuenta de que esto no estaba bien, no es lo que la palabra de Dios enseña, y salieron, ¿no?, de la Iglesia católica en ese tiempo, y así comenzó lo que se llamó la Iglesia protestante, ¿no? Fue como un intento de volver a la palabra de Dios, es decir, dejar la tradición para volver a la palabra de Dios, ¿no? Eso fue lo que sucedió. A Lutero lo juzgaron porque en esa época, claro, estaba la Inquisición. ¿Qué año fue? Eso fue en 1500. 1517 fue cuando él clavó las 95 tesis, ¿no? 1517. Entonces, a él lo juzgaron para ver si era hereje y entonces lo condenaban, ¿no? Ahora, en esa época y incluso en siglos anteriores, ya otros, que se les llaman los pre-reformadores, ¿no?, como por ejemplo John Huss o Savonarola, Pedro Baldo, habían varios, ¿no? Ya otros habían denunciado las costumbres cristianas o tradiciones de los hombres que habían en esa época que contradecían la palabra de Dios, además de la hipocresía y toda la inmoralidad que había, ¿no? Y a muchos de ellos los habían quemado, ¿no? Los habían condenado como herejes y quemado en la hoguera. Entonces Lutero también fue juzgado, pero en Alemania, Lutero era alemán, ¿no?, en ese entonces lo que sucedía es que se le prometía al ciudadano alemán de tener un juicio dentro de Alemania, ¿no?, sin tener que ser, o sea, sin que fuera exportado a Roma para ser juzgado allí o sin dejarlo al pleno poder de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, Lutero fue juzgado en Alemania, no lo llevaron a Roma, delante del emperador alemán, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que, aunque el emperador alemán sí que estaba de acuerdo con la doctrina católica y no quería separarse, ¿no?, pero los príncipes de las regiones alemanas estaban todos abrazando la causa de la Reforma, ¿no? Entonces todos apoyaban a Lutero, ¿no? Entonces la situación política pues cayó a favor de Lutero, ¿no? Entonces el emperador acabó cediendo, no permitió que a Lutero lo extraditaran a Roma y lo dejaran ahí en manos del Papa o de la Inquisición para quemarlo, ¿no?, sino que optó por una ruptura, ¿no?, de la Iglesia católica con lo que sería la Iglesia protestante, ¿no? Entonces se separó de Roma. En ese juicio que Lutero tuvo, que también estaba ahí la representación católica, ¿no?, al lado del emperador, en ese juicio Lutero llegó a decir esta frase, ¿no?, porque a él le pidieron que se retractara de todos sus escritos, ¿no?, y él llegó a decir esta frase, dijo: si no me enseñan por medio de la palabra de Dios los errores que he cometido, ¿no?, en estos escritos, dice, no quiero ni puedo retractarme de ellos. Entonces dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. En ese juicio, él sabía que lo podían condenar, ¿no?, podían matarlo. Y él sabía de otros que ya los habían matado, ¿no? Pero él, a pesar de eso, dijo, no voy a negar esto que he escrito, a no ser que me enseñen por medio de la Biblia, de la palabra de Dios, dónde está el error. Dice, porque mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos aquí. O sea, Jesús, lo que podemos aprender de esta conversación que tiene con los fariseos, es que es más importante lo que Dios ha dicho que lo que dicen los hombres. Sí. Sea el hombre que sea, aunque sea el Papa, sea el pastor más conocido de la Iglesia evangélica, sea el que sea. O sea, es más importante lo que Dios ha dicho y tenemos escrito en la Biblia que lo que digan los hombres. Ahora, si los hombres que supuestamente representan a Dios, pastores o quienes sean, enseñan fielmente la palabra de Dios, por supuesto que tenemos que hacerles caso, ¿no?, y respetarlos como siervos de Dios,
Son personas que representan la autoridad de Dios y están enseñando fielmente su palabra. Pero si ellos, sea quien sea, tengan el nombre que tengan, se desvían de la palabra de Dios y dejan de enseñarla fielmente, debemos desechar su palabra para obedecer a Dios, ¿no? Para escuchar la palabra de Dios. Este es el asunto que tenemos aquí, es la enseñanza que podemos aprender de esta conversación de Jesús con los fariseos. La palabra de Dios debe ser, como discípulo de Jesús, debe ser nuestra máxima autoridad. Es lo que tenemos escrito en la Biblia, dicho por el propio Jesús, o lo que enseñaron los apóstoles de Jesús que tenemos escrito en la Biblia, que los cristianos decimos que está inspirada por Dios, ¿no? Le llamamos la palabra de Dios. Es la Biblia lo que debe ser nuestra máxima autoridad, ¿no? Sea lo que digan otros, incluso si es el propio gobierno. El gobierno español o de cualquier nación puede decir, esto es ley, ¿no? Pero si esa ley contradice la palabra de Dios, como discípulos de Jesús debemos desechar la ley para obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que significa ser discípulos de Jesús. Sea el coste que sea, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la mili, ¿no? ¿La qué? La mili. ¿La mili? Los cristianos pueden ir a servir en el ejército. Pues esa es una pregunta interesante. Servir en el ejército. Ajá. Aquí tenemos un ejemplo. Esa es una pregunta que da debate. Algo que Joana, ¿sabes que era militar? ¿Que se lo dejó? Bueno, es mi pregunta. Sí. Pues yo creo que la respuesta a esa pregunta no está tan clara. No es tan clara. Lo que yo vería un poco más claro, a mi modo de entenderlo, aunque hay otros cristianos que no lo ven así, es de ir a una guerra con armas de fuego para matar, ¿no? Yo eso pues no lo comparto, ¿no? No creo que lo debamos hacer. Pero entiendo la otra postura de otros cristianos que digan, mira, si es en defensa de la nación, ¿no? Tomar las armas para defender la nación, pues no es algo que podamos decir que estemos pecando contra Dios, ¿no? Yo esa postura la entiendo, ¿no? Pero yo no podría hacerlo. No podría tomar un arma de fuego e irme a la guerra a pegar tiros. Sí, ahí el arma de fuego más poderosa es la oración. O sea, como que ahí es estar más bien en la oración y evitar tener que disparar un arma contra alguien. Bien, ¿algún último comentario? Nos han quedado por comentar algún tema más de aquí de este pasaje. A ver si mañana continuamos por aquí. Yo iba a leer el enlace que sale ahí de Isaías, que dice, pues lo que dice es interesante porque dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es como interesante, que es al final enseñado, ¿no? Que no es algo, que no es ser, ¿no? Es ser y no tanto hacerlo. Es un temor de hombres enseñado. Por eso adjunto un temor de hombres enseñado. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Que hay muchos que se confiesan cristianos que lo hacen porque eso es lo que han aprendido, pero no porque haya habido una conversión, ¿no? Es como, a mí me bautizaron de pequeño, me enseñaron esto, ¿no? Y pues realicé ciertas prácticas, sacramentos, lo que sea, y entonces pues yo soy cristiano, pero no ha habido nunca una verdadera conversión a Cristo, ¿no?
uno pues ni se interesa por leer la Biblia para ver qué es lo que Jesús dice, ni vive realmente como Jesús enseñó, ni tiene la seguridad de su salvación, de que un día vaya a estar con Dios, ni realmente vive una vida como cualquier otro, quizás sí con ciertos valores, ¿no? Ciertos valores cristianos, bíblicos, pero no ha habido nunca esa conversión, ¿no? Entonces eso es más de lo mismo, ¿no? Es una tradición, pero no es una conversión, ¿no? Valores que están